¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este estudio de la escuela sabática y estamos ya con la lección número 6. Estamos en la lección número 6, la hora de su juicio. Ese es el estudio que va a ser durante esta semana, así que vamos a tener un pequeño repaso, vamos a echarle un vistazo a lo que será esta semana la lección de escuela sabática. Bienvenido, que Dios te bendiga y comparte y también comenta y suscríbete al canal. Así que vamos a, a ver algunas cosas prácticas de la lección de escuela sabática cada día de la semana. Así que gracias por acompañarnos. Vamos a pedir la bendición de Dios y vamos entonces a ir viendo todos los días algunas lecciones sencillas para nuestra vida diaria. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por acompañarnos durante este día y durante esta semana, durante esta lección, que sea de bendición para nuestra vida espiritual. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. La hora de su juicio. En el mundo, en la justicia humana, esperar el juicio para muchos es para algunos es desesperante, otros tal vez es buenas noticias, depende en qué momento o cuál es su condición legal eh, en esta tierra. Aunque en esta tierra la justicia muchas veces se vende o no se hace justicia, a veces por falta de dinero o compran la justicia y en realidad no se hace la justicia. Pero con Dios sí. Por eso dice que la hora de su juicio va a llegar. Y eso es claro y entonces la pregunta es, ¿cómo estaré yo cuando llegue ese momento del juicio? Y estudiamos la semana pasada que para nosotros debe ser un gozo el juicio, la hora en que llegue. ¿Por qué? Porque si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, quien es digno de darnos la vida eterna a través de su muerte, estaremos tranquilos cuando llegue la hora del juicio. Será alegría, gozo. ¿Por qué? Porque finalmente Dios hará justicia y terminará con el pecado, con el dolor, y ahora disfrutaremos las bendiciones eternas. Así que buenas nuevas para la hora del juicio de a todos aquellos que aceptan de todo corazón a Jesús. Por eso el texto central de la semana es, y dice, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Este texto es muy, muy puntual en decirnos qué es lo que tenemos que hacernos. A la hora del juicio ha llegado, va a llegar ese momento. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos, dice, del sueño, del sueño espiritual, dejar las tinieblas, levantarnos y mirad con esperanza a Cristo. ¿Para qué? Para que cuando llegue la hora del juicio seamos exonerados y seamos libres y el veredicto sea bien siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero tenemos que levantarnos y mirar hacia el cielo. Y esta es la lección de lo que nos enseña durante esta semana. Levántate. Si estás en tinieblas, si estás durmiendo espiritualmente, estás rechazando el Evangelio, no está bien tu vida con el Creador del universo, es tiempo ahora de levantarnos y enmendar nuestra vida para encontrar en Él esperanza. Muy bien, en la parte del domingo, la purificación del santuario. El santuario se purificaba una vez al año, el santuario terrenal que Moisés construyó por orden de Dios. Llegaba un día de una vez al año de purificación, conocido como el día de expiación o el día del Yom Kippur. Pero tenían que prepararse porque ese día era tan especial. Había que purificar de todas las inmundicias, de todos los pecados, de todos los seres
de los israelitas en ese tiempo, pues se había acumulado, eso iba a llegar. La oportunidad cada año era el día de la expiación. Así que era muy importante ese día. Todos deberían estar preparados. Se les avisaba con tiempo para que ese día todos debieran estar listos para que todos sus pecados fuesen entonces perdonados. Entonces, habla también en el libro de Daniel, habla acerca del santuario, ya no el terrenal, sino hay un santuario en el cielo. Es el día de la purificación. Ya no lo que vas, ya no en el santuario terrenal, ahora es en el cielo, porque cuando Cristo vino, terminó el sistema de sacrificios que se ofrecía en el tabernáculo, en el santuario, pues Cristo es el Cordero, el verdadero Pascual, no más corderos. Así que en Daniel 8:14 nos enseña Dios a través de las indicaciones que le da a Daniel, donde dice cuándo comenzó la purificación del santuario, ya no en la tierra, sino que en el cielo. Daniel 8:14 nos habla acerca, dice, es un texto muy conocido para los que pertenecemos de la iglesia adventista del séptimo día, es muy, muy conocido el texto, dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Dios da un tiempo. En la Biblia los años o los días se cuentan como años, el día de principio por año. Así que Dios, la pregunta es, ¿qué plazo había entre respecto a la purificación del santuario que iba a suceder, desde cuándo iba a comenzar y cuándo iba a terminar? La Biblia es clara, dice, son 2300 días, tardes o mañanas. En la profecía equivale a 2300 años. Muchos lo han aplicado de forma literal, pero no encaja. Así que esto tiene que ser simbólico. Por eso Daniel le está hablando que comienza, hay algo que comienza en el cielo. La purificación del santuario en el cielo tiene un inicio, tiene una fecha, que lo vamos a estar descubriendo durante esta semana. ¿Dónde comienza? ¿Por qué Dios tiene algo especial? ¿Por qué? ¿Y cuál es el plan? Muy bien, cuando Daniel en el capítulo se le presenta, el capítulo 8, se le presenta esta visión, él se siente preocupado porque dice el 8:27, cuando se le presenta cuándo iba a ser purificado el santuario, tal vez él pensó que era aquí en la tierra, que era muy pronto, y entonces él no entendía. Por eso dice, ¿cuál fue el resultado de cuando Daniel escuchó esta noticia de la purificación del santuario y de las etapas o del año que estaba diseñado en el plan de Dios? Bueno, ¿cuál fue la reacción de Daniel? Dice, versículo, voy a leer la Biblia, dice, la visión de las tardes y la mañana que se ha referido, dice, se ha referido, es verdadera y tú guardas la visión porque es para muchos días. Ahí está el principio por año, es para mucho tiempo, para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no lo entendía. ¿Por qué él estaba asustado, estaba espantado? Porque no lograba entender el significado, el significado de la visión de las 2300 tardes y mañanas. Él no lograba asimilar. Por eso el resultado para lograr entender, y aquí está el principio que debemos de aplicar del día domingo. Queremos entender los grandes misterios que Dios tiene para nuestra vida a través de su palabra. La única forma es que tenemos que humillarnos delante de Él. Tenemos que decirle, Señor, no tengo sabiduría, estoy quebrantado delante de ti. Enséñame qué tú tienes para mi vida espiritual, para mi familia. Dime qué es lo mejor. Probablemente te asuste lo que viene, te asusta el futuro, te asustan los problemas, te asustan. Dile al Señor, Daniel se humilló delante de Dios. Y estas palabras son tan claves en la lección, dice que de humildad. Se asombró, se humilló delante de Dios. Y Dios
inmediatamente en el capítulo 9, el 21, capítulo 9, 21, cuando él se humilla delante del Señor y comienza a orar, porque esto es tan importante. No entiende usted algo de la palabra de Dios, no entiende usted tal vez el camino hacia adelante, hacia el futuro, doble sus rodillas y ore. Pida la dirección de Dios, humíllese delante de Él y la respuesta ahí está, aparece porque aparece inmediatamente. Inmediatamente aparece cuando Él le da la fecha, le da la cantidad de años que había que purificar a un santuario. Entonces, mire lo que dice, y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Mientras oraba, mientras confesaba, Dios se manifestó. Y esta es la lección práctica y sencilla que tú y yo tenemos que tomar del día domingo. ¿Hay algo que no entendemos? ¿Hay algo que no puedes humillarte delante de Él? Confiesa tus pecados y Dios inmediatamente dice, con presteza, acudió al auxilio de Daniel. Muy bien, eso pasa en la parte del día domingo. Ahora vamos a ver con la parte del día lunes, los 2300 días y el tiempo del fin. Bueno, ¿cuándo comienza? ¿A qué periodo se aplica esta visión? ¿Cuándo comienza? Pues la palabra de Dios ahí, cuando Daniel no entiende. Ahora, Daniel dice, la pregunta tal vez de Daniel, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo se acaba? No entiendo, por eso ahora se arrodilla, pide perdón y entonces Dios le explica toda la profecía larga que diciéndole a Dios, no es para tus días, no es el tiempo en que tú vas a vivir, esto es para mucho tiempo. Por eso Dios llega inmediatamente en el capítulo 8, dice, voy a leer el 17, dice el 17, vino luego donde yo estaba, y me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Dice, entiende, la visión no es para tus días, es para el tiempo del fin, donde Dios está diseñando todos los tiempos y toda la profecía hasta el tiempo del fin. Entonces, ahora Dios le enseña. ¿Y cuándo comienza esto? Pues vamos al capítulo 9, el versículo 25. Vamos a leer, por ejemplo, 22 para ir comprendiendo cuándo comienzan los 2300 días que Dios manda explicar a Daniel. Porque él está asustado, él quiere entender y Dios se lo hace entender para que también nosotros entendamos. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y es lo que en la parte del lunes queremos sabiduría y entendimiento, ve a Dios. Yo he escuchado mucho, es que yo no entiendo los 2300 días, es que yo no sé, pídele sabiduría a Dios. Daniel no lo entendía, Dios se lo mandó a explicar. Tú no entiendes, ve delante de Dios y Dios te lo va a explicar de una forma tan sencilla que tú puedas entenderlo sin importar a veces decir, es que fulano tiene otra interpretación, sutano. No, Dios te dará la interpretación correcta del tiempo. Ahora, por eso en la parte del lunes, Dios le está enseñando a Daniel. Y entonces le dice, te voy a hacer entender. ¿Cuál es el mensaje del día lunes? Es que Dios quiere hacernos entender el propósito, su tiempo, su misión, para que tú y yo nos debemos de prepararnos, así como Daniel se tuvo que preparar espiritualmente para entender. Entonces, muy bien, por eso dice, ¿cuándo comienza? Bueno, ahí dice, al principio de tus ruegos fue dada orden y he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues
Entiende pues la orden y entiende la visión. Hay algo interesante que Dios quiere hacer por ti en este momento. Y tú debes de entender, es que tú eres amado. Dios te ama. Y como Dios te ama, no te va a dejar en la oscuridad. No te va a dejar en las tinieblas. Él quiere explicarte su plan de salvación, así como a Daniel. Por eso le está llegando. Y para que tú entiendas cuándo comienzan los 2300 días, la profecía dice, te lo voy a enseñar. Y ahí está. Miren lo que dice. Entiende pues. Dice, comienza explicándolo por partes. Dios es un Dios didáctico, Dios es un Dios sabio. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía. Entonces le dice, aquí está, los 2300 lo está dividiendo en partes. Dice 70 semanas, algo va a suceder, que son 490 años. Pero ¿cuándo comienza? ¿Cuándo nosotros creemos que comenzó esta fecha de los 2300 días o 2300 años? La respuesta está en el versículo 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipes habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice claro, ¿cuándo comienza? Bueno, comienza, entiende, dice Dios, le dice a Adán, entiende pues que desde la salida de la orden que dio Ciro, que dio Asuero, que dieron esos reyes, de restaurar, de restaurar Asuero, que dio de restaurar los muros de Jerusalén. Entonces, cuando manda la orden de restaurar de esa fecha, se cree que es en el año del 457 antes de Cristo, fue la orden de reconstruir, fue cuando Artajerjes dio la orden de construir los muros de Jerusalén. Cuando se le mandó que Jerusalén estaba destruida, estaba en ruinas, sus puertas estaban desbaratadas. Desde esa orden que se dio en el 457 comienza a correr los 2300 días, 2300 días o años comienza. ¿Cómo es Dios? Dios tiene sus tiempos y no es que Él no lo quiera revelar, al contrario, nos lo pone para que nosotros entendamos todos los planes que Dios tiene acerca de este mundo. Muy bien, entonces la instrucción del ángel dice, mire, tú eres muy amado. Entonces, si vamos a la parte del martes, le dice, eres muy amado. Y ahí comienza 9:24, el que acabamos de leer, cuáles son los acontecimientos de lo que está hablando de la vida del Mesías. Dice, bueno, 490 años en la gráfica se presenta, del 400 al 457 iban a correr 490 años hasta la llegada del Mesías, es decir, Cristo iba a venir, vino a este mundo, estaba ya profetizado. Dios no conoce premura ni demora. Dios conoce los tiempos y Él tiene el control. A Daniel se le fue revelado. Entonces dice, entiende pues, por eso dice Dios, algo que podemos aprender de la parte del día martes, la instrucción del ángel a Daniel. ¿Cuál fue la instrucción del ángel a Daniel? Entiende la visión. Ponte listo para entender el plan de salvación. Tú escríbelo, pero tú ten entendimiento de lo que sucederá, porque tú eres amado. Entiende cuál es el plan de Dios que hay en el santuario celestial. Escríbelo para que otros puedan conocer de lo que Dios está haciendo en el santuario. Esta es la lección del día martes. Las instrucciones que Dios nos da es que tú debes de entender que Cristo es nuestro Redentor,
que Cristo vino de acuerdo al cumplimiento del tiempo, que la nación judía perdió el privilegio de ser totalmente el pueblo de Dios porque no cumplió con las expectativas. Y entonces, ahora, hermanos queridos, son 490 años todavía de gracia al pueblo judío, pero en esos 490 años, pues estuvieron pues lejos de Dios, rebeldes, y cuando vino el Mesías ni cuenta se dieron, estando profetizado ya en las escrituras de la llegada del Mesías. Daniel así lo dejó escrito, pero las personas de ese tiempo no sabían el cumplimiento del tiempo. Solo unos pocos que estuvieron estudiando las escrituras, y ustedes saben de quién estoy hablando. Estamos hablando de aquellos magos que llegaron a adorar al rey, que ellos estuvieron pendientes. Por eso la lección del día martes, es que no vamos a meternos tanto en la historia, ni en tanto en la interpretación tan exhaustiva, sino que en la lección práctica que tú tienes que entender. Y el mensaje es: entiende tú que Cristo vino a este mundo para darte vida eterna. Entiende pues que Cristo viene por segunda vez para liberarnos y llevarnos a la vida eterna. Entiende que hay un juicio y entiende que si tú aceptas a Cristo como tu único Salvador, serás exonerado y tendrás vida eterna y serás justificado. Y este es el mensaje. Entonces hay esperanza, pues. Si Dios tiene todo planeado, yo debo de entender que Él es el soberano. Y yo debo de entender que debo obedecer su palabra. Y yo debo de entender que es el único. Y por eso en la parte del miércoles habla acerca del cumplimiento del tiempo. Le dice a Daniel: entiende que va a llegar el Mesías, entiende que el pueblo va a pasar su tiempo de gracia y entonces pues serán desechados. ¿Por qué? Porque no recibieron al Mesías. Y exactamente ahí se cree que en el año 31, pues en el año 27, Cristo se bautizó. En el año comienza el ministerio de Jesús. Por eso dice en la parte del día jueves, si usted ve en la gráfica, en el año 27 Cristo se bautiza y en el año 31 Cristo muere como un sacrificio. Entiende pues que Cristo cumplió en el debido momento, en el tiempo exacto de su ministerio. Ahí estuvo el año 31 y en el año 34 se acaban los 490 años donde el pueblo de Israel ahora es desechado y el mensaje ahora es para todos los gentiles y es donde se cumple el versículo que en Cristo ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay nada. En Cristo somos todos uno. En Cristo el evangelio de Cristo ahora es para, la gracia es para todos. Y así como el tiempo para el pueblo judío tuvo un tiempo limitado, también nosotros tenemos un tiempo para arrepentirnos porque Cristo viene otra vez. Entonces, en el año 31 se acaba el sistema de sacrificio porque Cristo está muriendo como el cordero, verdadero cordero pascual. Por eso le dice a Daniel: entiende que alguien vendrá y Cristo, nuestro Redentor, comienza ahora su ministerio cuando Él asciende a los cielos de intercesión por ti y por mí. Y esto es lo que el Mesías está haciendo por usted. Y por eso la lección del día miércoles es sencillo. Cristo vino al cumplimiento, en su cumplimiento, y ahora Él viene otra vez. Ahora no tenemos una fecha exacta, solo sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque la profecía en la parte del día, vamos a ver, en el día jueves, nos lleva ya a donde llega la profecía de los 2300 días, donde dice que el santuario será purificado, tal como el santuario era purificado en el tiempo. ¿Y qué sucedió allí? ¿Qué significaba en el tiempo yo quiero leer Levíticos para complementar la parte del día jueves del año de 1844, de dónde sale esa fecha,
Pues es tan sencillo, comienza el 457, 490 años hasta que las 70 semanas de la llegada del Mesías, de su muerte son hasta la muerte de Esteban son 490 años y quedan 1810 más. ¿Por qué? Porque no tiene que cumplirse los 2300 y los 2300 nos lleva hasta 1844. Desde 457 hasta 1844 llevan los 2300 días. En 1844 el santuario es purificado, no en esta tierra, es en el cielo, porque Cristo comienza a interceder por cada uno de nosotros, y eso es buenas nuevas. No debe ser tristeza, no debe ser, ay, que no, debe ser gozo, porque Él es nuestro abogado, intercesor. Por eso, tal como sucedía en Levíticos, voy a leer Levíticos 23, el texto que está aquí en la lección del día jueves. ¿Cuál era el significado del texto? Y es lo que nosotros deberíamos de hacer. Hay ahora Levíticos capítulo 23. Déjeme ver, aquí está, capítulo 23. Voy a leer 26 al 29. Note lo que dice, 26 al 29. Y también habló Moisés diciendo, a los 10 días de este mes será día de expiación en el santuario terrenal del que Moisés levantó en el desierto, en el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis, dice la palabra de Dios. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación. Note lo que dice el texto, para reconciliaros delante de Jehová nuestro Dios. Para reconciliarnos. Note lo que está diciendo. Cuando llegaba ese día de la expiación, era un momento para reconciliarnos con Dios, o sea, un momento de arrepentimiento, un momento de paz por todos los pecados que se habían cometido durante el año. Miren lo que sucede, dice, porque toda persona, aquí está la enseñanza que tenemos que aplicar, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortado de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. ¿Qué se tenía que hacer ese día? Humillación, reconciliación con Dios. Y si no se hacía, Dios mismo se encargaba de cortar, de sacarlos del campamento, y si no, hasta de destruirlo, de matarlo. ¿Por qué? Por desobedecer a lo que Dios ya lo había indicado. Dios había dado sus indicaciones bien claras. 10 días antes había que afligirse, había que pedir perdón, había que prepararse. Así que no había sobre aviso, no hay engaño, es el refrán que usamos, ¿no? Por lo tanto, ellos debían de estar preparados, debían estar listos, debían reconciliarnos. ¿Qué nos lleva a pensar? ¿Qué nos enseña a nosotros? Cuando se cumplen los 2300 días, en 1844, nuestro Redentor, Salvador, Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, entra al santuario celestial. ¿Y qué hace? Está intercediendo por ti. Es nuestro abogado. Por eso dice, hijitos míos, abogado tenemos con el Padre. Y San Juan 1.9, primera de Juan 1.9 dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos enseña año de 1844? Es el tiempo del fin que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo después de 1844 es el tiempo del fin. Cristo vendrá pronto. Mientras Él viene, Él está intercediendo por usted. Y este es el mensaje de esta lección, de la hora de su juicio. ¿Por qué? Porque quiero leer un versículo para que usted reafirme usted su fe. ¿Qué Cristo está haciendo en el santuario? ¿Qué Cristo está haciendo en el cielo? Mire, es claro la palabra del Señor. La palabra de Dios es tan sencilla. Lo que pasa es que nosotros a veces no queremos escuchar la palabra de Dios o ponemos nuestra cabeza dura y es ahí el problema. Pero Dios nos habla
en segunda del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, mire lo que está haciendo Jesús. Y quédate con este mensaje, con este mensaje tan sencillo, tan especial. Mire, primera de Pedro, segunda de Pedro 3, dice ahí, el Señor 9, el Señor no retarda su promesa. Desde 1844 hasta nuestro día estamos viviendo en el tiempo del fin. En el tiempo del fin, porque ahí se terminaron la profecía de 2300 tardes y mañana, los 1300 días. Luego Dios está purificando nuestra vida, nuestra condición, está con el juicio, ¿verdad? Y dice, mire, el Señor no retarda su promesa, según nosotros lo tenemos por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Jesús? Es que todos procedan al arrepentimiento, entiendan, prepárense. Así como se les dijo a Israel, si ustedes no se preparan, van a ser destruidos. Se les dijo a Israel, reconcílies, es tiempo, buenas nuevas, no tengan miedo al juicio, no, es una alegría, es un gozo, es acéptalo con gozo, acéptalo con alegría. Jesús es tu defensor, te va a perdonar de todos tus pecados. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y Él está dispuesto en este momento a darte el perdón y la restauración. Pero el Señor dice, no retarda su promesa, pero el día del Señor vendrá. Así como les decía a ellos, en el tiempo de Israel vendrá. Vendrá y dice, el ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y ahí está claro lo que va a suceder. Pues todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y este es el mensaje de la lección. Sí, Dios nos dice, bueno, Él no retarda su promesa, Él viene, pero Él quiere que tú te reconcilies con Él. Él quiere darte paz, quiere darte perdón. Y entonces estas cosas van a suceder y sucederán pronto. Estamos en el tiempo del fin, estamos en el tiempo de gracia. Cristo es tu abogado, Cristo es tu intercesor. Acércate con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Que Dios te bendiga, suscríbete al canal. Nos vemos a partir del domingo, el lunes, todos los días estaré pasando una parte sencilla de cada día junto con Reavivados por su palabra. Bendiciones. Vamos a orar y entonces nos despedimos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tus buenas nuevas. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a hacer planes para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos pronto.